Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Hoy día número 26. El pasaje a meditar en la cita con la Biblia está en Hechos capítulo 10 del versículo 1 al 48. Y este pasaje nos habla acerca de dos personajes, Pedro y Cornelio. Cada uno de ellos tenía una estructura de pensamiento, cada uno de ellos tenía una manera de concebir, de pensar y de ver la vida. Pero a través de la venida del Espíritu Santo, su pensamiento es reestructurado, por lo cual viene esa llenura de parte de él. Voy a hablar primero de Cornelio. Cornelio era un hombre que hacía parte de los militares del Imperio Romano, era un centurión. Pero este hombre tenía unas características, era piadoso, temeroso de Dios, no solo él, sino dice que con toda su casa. Él hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. También de este hombre se dice que tenía buena reputación delante de toda la región, aún de los judíos. Cornelio creía en Dios y fue así que un día orando, dice que vino el ángel de Dios y le habló. Y Cornelio recibió de parte de este ángel cómo sus oraciones y su beneficio, su generosidad económico habían subido delante de Dios. Pero había algo que a Cornelio le hacía falta y era conocer al Salvador. Por esto es que el ángel le dice que mande a llamar a Pedro. ¿Por qué? Porque ellos dos debían de tener una cita acordada por el Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro? Pedro era el discípulo. Pedro ya era el apóstol que había venido caminando con Jesús, pero que ahora era transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero todavía en Pedro había algo que tenía que ser moldeado. Pedro estaba en su compromiso, en su oración, orando, dice que en una azotea. Pero dice que sintió hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban la comida, dice que tuvo una visión, una revelación de parte de Dios. Y es que vio un lienzo con animales impuros, a lo que él, en su costumbre, era impuro. Y la orden de una voz le viene y es, mata y come. Pero Pedro se niega y le dice, no, porque esto es inmundo. Pero otra vez escucha una voz que le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Dice que esto ocurrió 3 veces. Y fue así que Pedro quedó perplejo, no sabía qué significaba esta visión. Mientras tanto, los hombres que había enviado Cornelio para llamar a Pedro llegaron a su casa. Le preguntaron y le dijeron que su señor Cornelio los había mandado a ir por él. Dice que Pedro pensaba en la visión y fue allí cuando el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres te están buscando. El Espíritu le reveló a Pedro lo que iba a acontecer. Así que Pedro no se resiste y acompaña a esos hombres para ir donde Cornelio. Estando allí Cornelio con el deseo de saber qué era lo que les iba a traer, Pedro es donde reúne a todos alrededor, reúne un grupo de personas para que lo acompañaran mientras Pedro estaba allí enseñando. ¿Y qué es lo que Pedro enseña a Cornelio? Le dice que aunque Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que oraba, le hacía falta algo y era la salvación de Jesucristo. Por eso Pedro le tiene que mostrar quién es Jesús.
Por eso Pedro le tiene que enseñar lo que hizo Jesús. Por eso Pedro le tiene que decir que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso le tiene que decir el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Pero también le muestra que Él dio testimonio y que Él fue levantado de entre los muertos y que solamente por medio de Jesucristo se recibe el perdón de pecados. Es así entonces que Cornelio entiende que todo lo que él hacía era bueno, pero le hacía falta lo más importante, la salvación. De inmediato, después de que Pedro termina de predicarles, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras de poder, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de aquellos que habían creído en Jesús y que andaban con Pedro, quedaron atónitos de ver todo lo que el Espíritu Santo hacía con estos gentiles, porque les escuchaban hablar en lenguas y cómo ellos glorificaban a Dios. Entonces Pedro se hizo una pregunta: ¿puede alguno impedir que sean bautizados en agua ya que han recibido el Espíritu Santo? Ninguno se negó a esta propuesta y fue así que mandó a bautizar a estos gentiles que escucharon el poder del Evangelio, que recibieron el poder del Espíritu Santo y que ahora recibían el poder de ser perdonados en el nombre del Señor Jesucristo. Cambio de pensamientos y cambio de estructuras. ¿Qué necesita el Espíritu Santo trabajar en nuestra vida? En Cornelio, el que todo lo que él hacía no era suficiente, le faltaba lo más importante: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y recibir la llenura del Espíritu Santo. Y en Pedro, cambiar, ampliar su visión, porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer no es solo para pocos, no es solo para los exclusivos, sino para todo aquel que se disponga a recibirle. Así que oremos en esta mañana. ¿Qué Dios quiere trabajar en tu vida? ¿Qué quiere el Espíritu Santo trabajar en tu vida? Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. No sabemos si seremos como Cornelio, que necesitamos ser más conscientes de tu salvación y recibir así el poder de tu Espíritu. O quizás como Pedro, de cambiar estructuras, formas de ver las cosas, de ver la vida. Ayúdanos cada día, Señor, y que seas tú confirmándonos a través del poder de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo, y que podamos llegar a ser testigos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te animo a que continúes haciendo esta lectura y que profundices en la palabra y encontrarás más tesoros de los que tú crees que pueden estar allí. Dios te bendiga en este precioso día.